En el mercado actualmente disponemos de un amplio abanico de aceites y lubricantes que son compatibles con nuestro motor, pero siempre entra la duda de ¿cuál es mejor? Bien, pues en este vídeo vamos a descifrar las claves para poder elegir el mejor aceite. Y asiento, ponte cómodo y empezamos. Antes de entrar en materia en cuanto a distintos tipos de aceite, composiciones, viscosidades, la locura de normas de homologación que hay actualmente, lo primero y básico es saber el por qué un motor necesita de un aceite. Como todos sabréis, nuestros motores están conformados por distintos componentes que durante el funcionamiento de un motor están en pleno movimiento, como es el cigüeñal, árbol de levas, bielas, segmentos, pistones, válvulas, y todo ello genera una fricción y un roce que a la vez genera un aumento de temperatura y un desgaste. Es por ello que para evitar el roce de estas piezas y el daño que pueda ocasionar el propio roce, es necesario que todos estos componentes vayan lubricados con el aceite que lleva dentro nuestro motor. Además de evitar que estas piezas se dañen por el roce que hay entre ellas, la siguiente función muy importante que también cumple el aceite es mantener nuestro motor limpio. Nuestros motores, ya sean gasolina o diésel, consumen un combustible que viene derivado del petróleo, de hidrocarburos, y en la quema de combustible se generan distintos tipos de residuos. Estos residuos que se generan en la quema del combustible, ya sea gasolina o diésel, en su inmensa mayoría son liberados a través del tubo de escape, pero una pequeña cantidad de ellos se quedan dentro del motor. Aquí es donde entra en juego la segunda función que tiene el aceite, como he comentado, la de mantener el motor limpio, ya que todos los aceites tienen aditivos, detergentes y dispersantes, de tal forma que estas partículas que se generan en la quema de combustible se mantienen en suspensión en el propio aceite y son llevadas hacia el filtro. De esta forma se evita que esas partículas se aglutonen y creen como costras sobre la superficie del metal, lo cual aumentaría el roce entre las piezas, así como también evitamos que se puedan obstruir algunos de los conductos de lubricación que tiene internamente nuestro motor. La tercera función que cumple el aceite dentro de nuestro motor es refrigerarlo. Si bien es cierto, desde hace ya bastantes años todos los turismos que se comercializan equipan un sistema de refrigeración compuesto por una bomba de agua, un termostato, radiador que está lleno de líquido refrigerante anticongelante. El aceite también es capaz de disipar el calor, trayendo el calor desde el centro del motor hacia el exterior. Y la cuarta función que cumple el aceite dentro de nuestro motor es evitar la corrosión de los componentes internos. Derivado directamente de la quema de combustible, se generan distintos tipos de ácido, entre ellos el más conocido, el ácido sulfúrico, aunque aparte hay otros tipos de ácido. Estos ácidos lo que hacen es atacar directamente los componentes internos del motor. Aquí es donde el aceite cumple una función de ir neutralizando estos distintos tipos de ácido para evitar que ataquen a los metales. Ahora que ya conocemos qué propiedades y ventajas tiene el utilizar aceite dentro de nuestro motor, vamos a ver los distintos tipos de aceite y sus distintas propiedades. Empezando por lo básico, el primer dato que ha de conocer todo aficionado a la mecánica y todo aquel propietario que le guste cuidar su mecánica y realizar él mismo los mantenimientos o molestarse en elegir el mejor aceite para su motor es la viscosidad. La viscosidad no es nada más y nada menos que la resistencia que opone ese aceite a la hora de fluir. Un aceite que es poco viscoso fluye más rápido dentro del motor y un aceite que es más viscoso fluye más lento dentro de un motor. Haciendo una analogía y para que se entienda de forma fácil, imagináis que tenéis un vaso lleno de agua y un vaso lleno de miel y metéis dentro una cuchara e intentáis removerlo. El agua, que es muy poco viscoso, opone muy poca resistencia a que la cuchara pueda girar, mientras que la miel, que es muy viscosa, opone mucha resistencia a que la cuchara pueda girar. Esto ocurre exactamente igual dentro de un motor. Cuanto más viscoso es el aceite, más lento se mueve el aceite y más le cuesta al motor mover los componentes internos del motor. La viscosidad que tiene un aceite la vamos a ver en tamaño bien grande en el frente de todos los envases de aceite. Esta viscosidad viene determinada por unos dígitos. Primeramente vamos a encontrar un dígito que suele ser 0, 5, 10, 15, 20 acompañado de una W. Con esto el fabricante nos está indicando la viscosidad que tiene el aceite en frío, siendo los 0W menos viscosos en frío que
los 5W, estos a su vez menos viscosos que los 10W, estos a su vez menos viscosos que los 15W, que los 20W, acompañado nuevamente de un dígito que como norma general suele ser 20, 30, 40, 50 o 60. Con este segundo dígito, el fabricante nos está indicando la viscosidad, el comportamiento que tiene el aceite en caliente, que es a 100 grados, a temperatura media de trabajo de la mayoría de motores. Y al igual que ocurre con la viscosidad en frío, cuanto más alto es la cifra, más viscoso es el aceite y más resistencia pone a fluir. Esto viene dado así, ya que el fabricante nos está indicando cómo se comporta el aceite a baja temperatura y cómo se comporta el aceite a alta temperatura. Y esto es así porque el aceite tiene una característica y una propiedad, y es que su viscosidad, de la cual hemos hablado, de que puede ser mayor o menor dependiendo de la resistencia que oponga a fluir libremente, pues va a variar dependiendo de la temperatura. Un aceite se vuelve más viscoso cuanto más frío está, a su vez que también se vuelve menos viscoso cuanto más caliente está. Cuando nosotros arrancamos el coche por la mañana a primera hora, sobre todo si duerme el coche en la calle y es invierno, el aceite que hay dentro de nuestro motor está frío y es bastante viscoso. Conforme el motor arranca y va alcanzando su temperatura normal de trabajo, que está en torno a los 100 grados, ese aceite se vuelve menos viscoso. Y esto es importante, ya que el aceite debe proteger el motor tanto cuando está frío y arrancamos el motor a primera hora de la mañana, como cuando ya está caliente. Es por ello que estos aceites se consideran multigrado, ya que tienen distintos comportamientos dependiendo si están fríos o están calientes. Y son los propios fabricantes los que pueden determinar su comportamiento a distintas temperaturas. Cuando el aceite está frío, necesitamos que sea lo más fluido posible, lo menos viscoso posible, para que el motor, cuando lleva ya bastantes horas parado y todo el aceite se ha escurrido hacia la parte baja, hacia el cárter, y se ha quedado la parte alta, árboles de levas, taquet, válvula y demás, se ha quedado seco de aceite, lo que necesitamos es que el aceite se bombee de la forma más rápida posible hacia todas las partes internas del motor, principalmente las partes altas. Cuanto menos viscoso sea el aceite estando frío, más rápido va a subir el aceite y más rápido va a lubricar todos los componentes internos del motor y menos tiempo va a estar trabajando en seco. Estos dígitos no es que el fabricante se los haya sacado de la chistera, sino que hay una tabla conocida como tabla SAE, la cual elaboró hace ya muchos años la Sociedad Americana de Ingenieros, en la cual se determina qué nombre se le puede poner a un aceite dependiendo de su viscosidad. Esta tabla concreta se llama SAE J300. Esta es la tabla SAE J300, que es la que determina la viscosidad que puede ponerle un fabricante a su aceite dependiendo del comportamiento que tenga, tanto en frío como en caliente. En la parte superior podemos ver 0W, 5W, 10W, 15W, 20W y 25W. Estos son los nombres que se le da en cuanto al aceite, a la viscosidad en frío, dependiendo del comportamiento que tenga en frío. Y para determinar si un fabricante puede llamar a su aceite 0W, por ejemplo, se tiene que realizar una prueba de viscosidad a 35 grados bajo cero. Si se llama 5W, esa prueba debe de hacerla a 30 grados bajo cero, 10W 25 grados bajo cero, 15W 20 grados bajo cero, 20W 15 bajo cero y 25W 10 grados bajo cero. Y ahora muchos estarán pensando, buah, yo donde vivo nunca hace ese tipo de clima, aquí nunca nieva y siempre estamos como mínimo a 20 grados, así que yo le puedo poner fácil un 20W, un 15W y no va a pasar nada. Si bien es cierto, os doy la razón que las pruebas que se realizan son a temperaturas extremadamente bajas, ahora veremos que, por ejemplo, a 40 grados, que ya es un calor del infierno, un aceite que es un SAE 0W o 5W ya es menos viscoso que un aceite 10W o 15W. Luego, que no hace falta vivir en el Polo Norte para aprovecharse de los beneficios de una viscosidad baja en frío de un aceite, sino que incluso en climas calurosos el utilizar un aceite con baja viscosidad en frío es beneficioso. Otra prueba que también ha de superar el aceite que ha puesto a la venta el fabricante para poder determinar si se llama 0W, 5W, 10W, etcétera, es una prueba de simulación de bombeo. En este caso ha de realizarla dependiendo del tipo de viscosidad a 40 grados bajo cero, 35 grados bajo cero, 30 grados bajo cero, 25, 20 y 15 grados bajo cero.
En esta imagen os pongo las viscosidades tanto a 40 grados como a 100 grados. Estas dos viscosidades las vais a ver en todas las fichas técnicas de los aceites, ya que se utilizan para calcular el índice de viscosidad que tiene el aceite, que luego hablaremos sobre qué es ese dato. Y bueno, podemos ver que hay un 0W40, un 5W40, 10W40 y 15W40. Lo que es la viscosidad en caliente a 100 grados, como todos son un SAE 40, todos se comportan exactamente igual y podemos ver que su viscosidad está más o menos igual: 14,27, 14,53, 14,34 y 14,7. Estas cifras, tanto la viscosidad a 100 grados como la viscosidad a 40 grados, cuanto más alto significa que más despacio se mueve el aceite, más le cuesta moverse. Hemos comentado que para que un aceite se pueda homologar o se pueda llamar 0W, tiene que pasar unas pruebas a temperaturas en torno a 35 grados bajo cero, 45 grados bajo cero. Para 5W también en torno a 30 a 35 grados bajo cero, 10W en torno a 30 a 25 grados bajo cero y 15W en torno a unos 20 grados bajo cero aproximadamente. Y muchos pensarán, vale, pues si yo vivo en una zona de clima cálido, no me hace falta tener un aceite que a 20 grados bajo cero o 30 grados bajo cero se mueva relativamente rápido, ¿vale? Pero es que si vemos el dato de la viscosidad a 40 grados, que esto lo publican todos los fabricantes en las fichas técnicas, tanto 40 grados como 100 grados, 40 grados, haceros la idea que puede ser la temperatura que tiene un coche cuando está aparcado al sol en pleno verano. Pues vemos que el 0W a 40 grados es menos viscoso, se mueve más rápido que, por ejemplo, un 5W, un 10W o un 15W40. Luego, que no hace falta vivir en la Antártida para preocuparse entonces de utilizar un 0W. No, incluso en climas cálidos, como podemos ver, un 0W40 a 40 grados de temperatura, que ya es bastante calor, ya dentro del motor fluye más rápido y va a llegar antes a todas las partes internas del motor que un 5W40, un 10W40 y que un 15W40, siendo aceites que en caliente, ya cuando el motor ya tiene su temperatura de servicio, se comportan exactamente igual. Durante el procedimiento, desde que se arranca el motor hasta que llega a los 100 grados, el aceite con un 0W se va a mover mucho más rápido y va a lubricar todas las partes internas del motor mucho antes que, por ejemplo, un 15W40. Ojo, un dato muy importante a tener en cuenta: en esta prueba no se mide el punto de congelación que tiene el aceite. Hombre, lógicamente, si el aceite se congela a 15 grados bajo cero, no va a poder pasar ninguna prueba de 0W, 5W, 10W, etcétera. Eso lo tenemos claro. Pero aquí lo que se prueba no es, como indico, el punto de congelación que tiene el aceite, ya que puede darse el caso que nos presentemos delante de un aceite 10W40 que su punto de congelación sea incluso más bajo que el de un 5W40, pero en esta prueba de viscosidad no la supera. Así que aquí hay que tener en cuenta y tener muy claro de saber diferenciar lo que por un lado es el punto de congelación que tiene el aceite, que es cuando ya se vuelve un sólido, se vuelve hecho una piedra, y la viscosidad que tiene a temperaturas bajo cero, o sea, la resistencia que opone ese aceite a la hora de fluir a estas temperaturas. Son cosas parecidas pero diferentes. Ahora pasamos a el rango de viscosidades que ha de tener un aceite para que el fabricante pueda llamarlo SAE 16, SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50 o SAE 60. Hay que tener en cuenta que el que un aceite se llame 5W40, esto no nos está diciendo que tenga una viscosidad absoluta, sino que es un aceite, en este caso SAE 40, que a 100 grados tiene una viscosidad determinada en un baremo. En el caso, por ejemplo, de un SAE 40 a 100 grados, su viscosidad tiene que estar entre 12,5 centistoker y 16,3 centistoker. Centistoker es la unidad de medida que se utiliza para medir su viscosidad. Por ejemplo, puede darse el caso que nos encontremos en el mercado dos aceites 5W40 y que uno sea más viscoso que otro. Y diréis, ¿y esto cómo puede ser? Bien, pues porque, como he indicado, esto no se trata de un valor absoluto, sino de un rango, un baremo. Puede haber aceites 5W40 que tengan una viscosidad a 100 grados de 13 y también otro 5W40 que a 100 grados tenga una viscosidad de 16. ¿Un aceite es más viscoso que otro? Sí, pero los dos son SAE 40. Un fabricante que quiera sacar al mercado un aceite que sea un SAE 20,
como puede ser un 0W20 o un 5W20, tiene que tener en cuenta que ha de pasar la prueba de viscosidad a 35 grados bajo cero, así como también la prueba de simulación de bombeo a 40 grados bajo cero, pero también a 100 grados ese aceite tiene que tener una viscosidad comprendida entre 6,9 y 9,2. Para sacar un fabricante un aceite en SAE 30, como puede ser nuevamente un 0W30, un 5W30, un 10W30, pues tiene que por un lado pasar la prueba de viscosidad en frío, que eso es lo que va a determinar que el aceite sea un 0W, un 5W, un 10W, así como también pasar la prueba de viscosidad a temperatura de trabajo, a 100 grados. En este caso, un SAE 30 tiene que tener una viscosidad comprendida entre 9,3 y 12,4. Cualquier aceite que a 100 grados tenga ese rango de viscosidad, automáticamente se considera que se trata de un aceite SAE 30. Para la viscosidad de un SAE 50 a 100 grados tiene que tener entre 16,3 y 21,8, y para un aceite SAE 60 su viscosidad a 100 grados tiene que comprender entre 21,9 y 26,1. Y por último, y no menos importante, en la tabla de la derecha tenemos un parámetro que es la viscosidad HTHS, y esta viscosidad se mide a 150 grados. A diferencia de las otras viscosidades, por ejemplo la viscosidad en frío, que hemos podido ver que se mide a 35 grados bajo cero, 40 grados bajo cero, etc. Y la viscosidad en caliente, que siempre se mide a 100 grados. Esta viscosidad, aparte de que se mide a 150 grados, no mide la velocidad que tiene el aceite o la resistencia que opone a fluir, como en el caso de las otras viscosidades que hemos estado viendo. En este caso, lo que mide es la resistencia que tiene el aceite ante el cizallamiento. En el caso de un aceite SAE 20 se requiere una viscosidad HTHS mínima de 2,6. Para un aceite SAE 30 se requiere una viscosidad HTHS mínima de 2,9. Para un SAE 40 una viscosidad HTHS mínima de 3,5. Para un SAE 50 y SAE 60 se requiere una viscosidad mínima HTHS de 3,7. Ahora que ya estamos un poco familiarizados con lo que es lo básico y fundamental, que son las viscosidades, hemos visto que para que se pueda llamar 0W, 5W, 10W, etc., ha de pasar una prueba de viscosidad y bombeabilidad, temperaturas bajo cero. Para poder llamarse SAE 20, SAE 30, SAE 40, tiene que cumplir unos requisitos en cuanto a la viscosidad que tenga a 100 grados, así como también su viscosidad HTHS a 150 grados. Mi recomendación es que siempre hay que respetar la viscosidad en caliente. Por ejemplo, si tu vehículo te recomienda un 5W40, un 10W40 o un 0W40, siempre hay que respetar la viscosidad en caliente, y la viscosidad en frío siempre es algo beneficioso el reducirla. Por ejemplo, en el caso de que tu vehículo te recomiende un 10W40, puedes probar a poner un 5W40, y en el caso de que te recomiende un 5W40, prueba un 0W40, ya que aporta un plus de protección en frío. A diferencia de lo que es la viscosidad, que lo que nos indica es cómo se comporta el aceite en cuanto a su movimiento, a la velocidad que se mueve dentro del motor, a distintas temperaturas. Las normas de homologación lo que van a determinar son las propiedades fisioquímicas que tiene el aceite en cuestión. En cuanto a las normas de homologación de los aceites, hay principalmente tres organismos que son las que determinan distintas normas que pueden cumplir o no los aceites. La primera norma y principal que hay aquí dentro de la Unión Europea es ACEA, que es la Asociación de Constructores de Automóviles Europeos, API, que es la Asociación Americana del Petróleo, ILSAC, que es el Comité Internacional de Estandarización y Aprobación de Lubricantes, y hay otra norma conocida como JASO, que es una norma japonesa, pero no se aplica para los aceites de turismo. Principalmente se aplica a los aceites de moto, que en este caso tampoco nos vamos a centrar mucho. Empezando por ACEA, que es el organismo más conocido a nivel europeo, está conformado por los principales fabricantes de turismos y vehículos pesados, como es la empresa BMW, DAF, Daimler Camiones, Ford, Ferrari, Honda, Hyundai, Iveco, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Renault, Toyota, Volkswagen y Volvo. La función que tiene ACEA, así como también los distintos organismos como API e ILSAC, es marcar unas pautas en cuanto a características técnicas y físicas que han de tener los aceites para poder ser utilizados en motores. En cuanto a la clasificación de las distintas normas ACEA para aceites destinados en uso en turismo, hay dos grandes ramas, unos llamados ACEA AB, que son aceites destinados para vehículos ya un poco más antiguos o vehículos que no equipen sistema de posttratamiento
comportamiento de gases como el filtro de partículas, que también se conoce como GPF, FAP, CCR, y también tiene una gama de normas llamadas ACAC, ACAC1, C2, C3, C4, que ahora veremos más adelante, que están destinados precisamente para vehículos que sí que equipan este sistema de posttratamiento de gases, este sistema anticontaminación, nuevamente conocido como DPF, GPF, FAP, SCR. La principal diferencia entre estas dos gamas de aceite, como os digo, aceites ACAC y aceites ACAB, es la concentración de cenizas que tiene el aceite. No que los fabricantes añadan ceniza a los aceites, sino que es la forma de residuo que se queda cuando el aceite se quema. Y es aquí donde nacen los aceites denominados low SAPs, con bajo contenido en cenizas, los aceites denominados mid SAPs, aceites con concentración media de cenizas, y los aceites denominados full SAPs, que son aceites que la traducción literal sería con ceniza completa. Hay que tener presente que lo que son las cenizas vienen derivadas directamente del paquete de aditivos utilizado. Como norma general, un aceite full SAPs va a tener mayor concentración de aditivos que un aceite denominado mid SAPs, y este a su vez va a tener mayor concentración de aditivos que, por ejemplo, un aceite determinado low SAPs, aunque las cosas han ido cambiando y han ido evolucionando, y ya no es solo la concentración de aditivos, sino también el tipo de aditivo utilizado, ya que con el paso de los años los aditivos han ido evolucionando de forma que dejen menos cenizas cuando el aceite se quema. Hay que tener en cuenta que un exceso de cenizas como tal a lo que afecta es al filtro de partículas, al catalizador no le afecta. Y por otro lado, hay que tener en cuenta también que las cenizas son un mal necesario, ya que una pequeña concentración de cenizas en el aceite aporta un pequeño plus de protección en algunos componentes del motor, como son por ejemplo los asientos de válvula. Además de la concentración de cenizas que tenga el aceite cuando este se queme, que nos va a determinar si el aceite es low SAPs, mid SAPs o full SAPs, hay otro factor muy determinante que hemos visto al principio del vídeo, muy ligado a la viscosidad, y en este caso es la viscosidad que hemos visto en la pantalla del principio, en la barra derecha, que es la viscosidad HTHS. Esta viscosidad HTHS lo que va a determinar es si un aceite está considerado o no como ahorrador de combustible. Todos los aceites que tengan un HTHS inferior a 3,5 son automáticamente considerados ahorradores de combustible, y por el contrario, todos los aceites que tengan un HTHS igual o superior a 3,5 están considerados como aceites no ahorradores de combustible. También hay que tener en cuenta que no todos los motores están diseñados y preparados para trabajar con aceites ahorradores de combustible con bajo HTHS. Eso lo va a determinar el fabricante. Si tu vehículo en el manual de usuario te indica utilizar una norma que corresponde a un aceite con alto HTHS, jamás debes utilizar un aceite con bajo HTHS, ya que vas a aumentarle el desgaste. El principal factor que ha determinado la creación de distintas categorías denominadas full SAPs, mid SAPs y low SAPs en los distintos aceites viene dada directamente por el sistema de anticontaminación que equipe nuestro vehículo. Me estoy refiriendo al filtro de partículas, también conocido como DPF, GPF, FAP, SCR, y este es un dispositivo que va alojado en la línea del escape de los vehículos. Las mecánicas diésel lo van equipando desde aproximadamente el año 2006, las mecánicas gasolina lo empezaron a equipar a partir del año 2018-2019 aproximadamente, y este es un filtro que es muy susceptible de obstrucción dependiendo de la cantidad de cenizas que tenga el aceite cuando este se quema. Comenzamos con los aceites denominados full SAPs, que son los de ceniza completa, los que no se utilizan en vehículos con sistema de posttratamiento de gases, ya que son las cenizas las que propician su saturación. Tenemos ACEA A3B4, ACEA A5B5 y ACEA A7B7. La diferencia principal es que los aceites ACEA A3B4 tienen una viscosidad HTHS que ha de ser igual o superior a 3,5, y en el caso de los aceites A5B5 y A7B7 la viscosidad HTHS es muy similar, comprendida entre 2,9 y 3,5. A simple vista pudiese parecer que son el mismo tipo de aceite, pero A5B5 es una norma que ya lleva con nosotros bastantes años y recientemente ha salido la nueva
nueva norma A7B7. Esta nueva norma viene con un paquete de aditivos específico, siendo también un aceite full saps, pero podemos considerar que es un aceite full saps de nueva generación. Más adelante os mostraré distintos ejemplos de los distintos paquetes de aditivos, pero a grandes rasgos A5B5 son para vehículos un poco más antiguos y A7B7 están diseñados principalmente para mecánicas modernas, gasolina de inyección directa. En cuanto a las normas ACAC, que como he comentado son aceites destinados para vehículos que equipan sistemas de posttratamiento de gases, sistemas anticontaminación complejos, aquí están los denominados mid saps y low saps. En cuanto a los aceites denominados mid saps y low saps, son los aceites denominados ACAC. En este caso, a diferencia de los aceites full saps, los cuales la concentración de ceniza al límite máximo es de 1,6%, esto es cuando se quema el aceite. En este caso, los aceites denominados mid saps tienen una concentración máxima permitida de cenizas de 0,8, como son los aceites ACAC2, ACAC3, ACAC5 y ACAC6, y en este caso low saps anteriormente había más modelos, ahora actualmente solo hay uno, que es el ACAC4, el cual tiene un límite máximo permitido de concentración de cenizas de 0,5. Es por ello que al ACAC4, que tiene una concentración de cenizas máxima permitida de 0,5, se le llama low saps, contenido bajo en cenizas. Para C2, C3, C5 y C6 se conocen como mid saps, concentración de cenizas media, comprendida en 0,8, y los aceites full saps tienen una concentración máxima permitida de cenizas, como hemos visto en los aceites AB, de 1,6. En cuanto a la viscosidad HTHS, que también es un parámetro que los diferencia, además de la concentración de cenizas, tenemos por ejemplo que C3 y C4 tienen que tener una viscosidad HTHS igual o superior a 3,5, así como ocurría con los ACA-A3B4. C2 tiene que tener una viscosidad HTHS igual o superior a 2,9, al igual que ocurre con los aceites A5B5 y A7B7, y en el caso de los aceites ACAC5 y ACAC6 tienen que tener una viscosidad comprendida entre 2,6 y 2,9. Estos aceites son principalmente los aceites SAE20, como son los 0W20 y los 5W20. La diferencia principal que tienen los aceites ACAC5 y ACAC6, que como habéis podido ver, el límite máximo permitido de concentración de cenizas, así como su HTHS, son los mismos, es que la norma ACAC5 es un poco más antigua y han sacado ahora una nueva versión, la ACAC6, y esta ACAC6, al igual que ocurre con la norma que hemos visto anteriormente, la A7B7, viene con un paquete de aditivos específico preparado para vehículos gasolina de inyección directa de nueva generación. Así que a grandes rasgos hay tres características principales que diferencian claramente las distintas categorías. Por un lado tenemos la concentración de cenizas, por otro lado tenemos la viscosidad HTHS y por otro lado tenemos si el paquete de aditivos está preparado o no para vehículos de inyección directa de nueva generación. Ahora bien, ocurre también una cosa bastante curiosa, y es que dependiendo del tipo de norma, el abanico de viscosidades disponibles va a ser mayor o menor. Por ejemplo, los aceites ACAC5 y ACAC6 solo existen en aceites con viscosidades 0W20 y 5W20. Los aceites ACAC2, A5B5 y A7B7 solo existen en 0W30 y 5W30. Los aceites ACAC4 solo existen en 5W30, los aceites ACAC3 existen en 0W30, 5W30, 0W40 y 5W40, y A3B4 sí que tiene el abanico de opciones en disponibilidad de viscosidad más amplio, desde SAE30 hasta SAE60. Y ahora la pregunta, ¿cuál puedo utilizar? Bien, pues en primera instancia lo más recomendable es utilizar la norma que especifique el manual de usuario. Pero en algunos casos sí que hay algunas combinaciones que, además de la norma que te indica el manual de usuario, también se pueden utilizar. Bien porque pese a que sean distintas normas, cumplen los mismos requisitos en cuanto a viscosidad y propiedades físicas, o bien porque sobre esa norma han sacado una versión más moderna que viene a sustituirla.
En esta tabla he puesto las alternativas compatibles más habituales. Si bien es cierto, hay bastantes más y aquí ya se podría entrar en más profundidad, pero tampoco quiero liar mucho a la gente, ya que el mundo de aceites es bastante amplio y extenso. Esto es lo más habitual. Por ejemplo, en donde se requiere una norma CA3B4, se puede utilizar la norma CAC3, ya que en cuanto a parámetros de viscosidad HTHS son equivalentes. Si bien es cierto, la norma CAC3 aceite mid SAPS y el aceite CA3B4 es un aceite full SAPS, pero en este caso se puede utilizar. En donde se requiera la norma A5B5 se puede utilizar la nueva norma A7B7, así como también la norma CAC2, ya que son análogas en viscosidad HTHS. Nuevamente, pese a que la norma CAC2 es un aceite denominado mid SAPS, es compatible en vehículos donde se requiera la norma A5B5 y en vehículos en donde se requiera la norma CAC5 sin problema se puede utilizar la nueva norma CAC6. No me quiero olvidar también de las mecánicas un poco más antiguas que en el manual de usuario recomiendan normas ACEA que ya están oficialmente descatalogadas, como puede ser la norma ACEA A3B3, esta ya está extinguida. En ese tipo de mecánicas se puede utilizar también la norma ACEA 3B4, incluso se puede llegar a utilizar una norma ACEA C3, en donde se requiere la ya extinta norma A1B1, se puede utilizar tanto la norma ACEA C5 como la norma ACEA C6, ya que son análogas en cuanto a viscosidades y propiedades. Si bien es cierto, nuevamente aquí estamos combinando versiones mid SAPS con versiones full SAPS, son completamente compatibles. He marcado con un asterisco la norma CAC6, ya que esta es más moderna y viene con un paquete de aditivos más moderno, pero también se puede utilizar la norma CAC5 y en donde también se requiera la ya extinta norma CAC1, sin problema se puede utilizar la norma CAC2. En cuanto a las normas API, se simplifica todo muchísimo, ya que API tiene dos categorías principales. Unas destinadas para mecánica gasolina, que empiezan por la letra S, derivado de la palabra spark, de chispa, de la chispa que produce la bujía en la mecánica gasolina. Y otra categoría que empieza en C, que es encendido por compresión, la mecánica diésel. En principio, las normas S están destinadas para turismo y pese a que allí en Estados Unidos todos los turismos o la inmensa mayoría son gasolina, las normas API-S aquí en Europa sin problema se pueden utilizar y de hecho se utilizan en mecánica diésel. Aquí vamos a decir que si bien es cierto allí en Estados Unidos separan la S para gasolina y la C para mecánica diésel, aquí podemos decir que las normas S son para turismo y las normas C para vehículo pesado. Aquí muy sencillo, las normas con el paso del tiempo han ido evolucionando. En el caso de la norma destinada para turismo, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN, SN+, que hubo ahí una pequeña transición en el año 2018, y la última y más reciente, la norma API-SP. En cuanto a las normas ACAC, CA, CB, CC, CG, CM, CD, CS, CE, CF4, CG4, CH4, CI4, CI4+, que fue como una pequeña actualización que le hicieron a la norma CI, CJ4 y la última y más reciente, CK4. Aquí lo que sí que API tiene una norma fundamental y primordial, que es que todas las nuevas normas API que ha ido sacando al mercado son retrocompatibles en donde se requieran normas más antiguas. Aquí no voy a entrar en detalles de características y especificaciones porque la verdad que básicamente las diferencias que se han ido aplicando es que se somete al aceite que quiera homologar esa nueva norma a una nueva batería de pruebas o las mismas pruebas que ya tenía se las pone más difíciles. Con lo que, por ejemplo, tu vehículo te recomienda una norma API SE, pues sin problema puedes ponerle un aceite con norma API SM, SN, SN+, o API SP. Que tu vehículo te recomienda una norma API CH4, pues sin problema le puedes poner o bien la propia CH4 o CI4, CI4+, CJ4 o CK4. Aquí, cuanto más moderna es la norma, mejor.
Lo que sí que API como tal no tiene categorías de mid SAPs, low SAPs o full SAPs. Entonces, en el caso de querer utilizar un aceite con norma API, tenemos que bien fijarnos si viene acompañado de una norma ACEA o bien mirar la ficha técnica para ver si aparece la concentración de cenizas en el caso de que nuestro vehículo equipe un filtro de partículas, el sistema de contaminación este que he comentado que es susceptible de su obstrucción debido a las propias cenizas que tiene el aceite cuando se quema. En cuanto a las normas ILSAC, ocurre de forma muy parecida que lo mismo que las normas API, que con el tiempo han ido evolucionando, han ido aumentando la batería de pruebas o haciendo más difíciles las pruebas que ya tenían que superar, y aquí ha ido evolucionando desde ILSAC GF1 que salió en el año 1993, GF2, GF3, GF4, GF5 y la última y más reciente GF6. Al igual que ocurre con API, son retrocompatibles, con lo que por ejemplo si tu vehículo te indica que utilices una norma ILSA GF3 o GF4, sin problema puedes utilizar la norma ILSA GF5 o la última y más reciente ILSA GF6. Al igual que he comentado con las normas API, no hay una diferenciación entre si se trata de aceite mid SAPs, low SAPs o full SAPs. Como norma general, salvo que venga acompañado con alguna norma ACAC, son aceites full SAPs. Sí hay que tener en cuenta que, a diferencia de otras normas en donde se permiten tanto aceites con alto o con bajo HTHS, la norma ILSAC sí o sí mira por la eficiencia de combustible principalmente. Solo se homologan aceites con norma ILSAC los que tienen un bajo HTHS. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos una analogía con respecto, por ejemplo, las normas ACEA que hemos visto anteriormente, normas ILSAC solo pudiesen cumplir, por ejemplo, un aceite ACEA A5V5 o A7V7, ACEA C2, ACEA C5 o ACEA C6, ya que todos ellos tienen una viscosidad HTHS inferior a 3,5 y por ende se consideran aceites ahorradores de combustible. Al igual que ocurre con la norma API, en el caso de ILSAC, cuanto más moderna sea la norma, mejor. Estas normas API, ACEA e ILSAC, pese a que pertenecen a organismos distintos, en ocasiones ocurre que un mismo aceite puede homologar una o varias de estos mismos organismos. Hay casos en donde, por ejemplo, nos podemos encontrar un aceite que solo indique homologar, por ejemplo, la norma ACEA-C3 o que también homologue, aparte de la norma ACEA-C3, la norma API-SN. En el caso, por ejemplo, de los A5V5, los ACEA-C2, es muy posiblemente que también homologue o no la norma API-SN o API-SP, así como también las normas ILSAC, y aquí la verdad es que hay distintas configuraciones posibles. En lo que respecta a las normas como tal, he indicado que como norma general para las versiones más modernas lo que se hacía era aumentar la batería de pruebas que se realizaban o hacer las mismas pruebas un poco más complicadas o en motores diferentes, y en lo que respecta al paquete de aditivos nunca había habido ninguna variación importante, pero sí ha sido con las últimas actualizaciones de ACEA A7V7, ACEA C6, ILSA GF6 y API-SP que sí que hemos encontrado una nueva reformulación y un nuevo paquete de aditivos que lo que hace son aceites más preparados para las mecánicas modernas, las cuales como norma general suelen ser motorizaciones de baja cilindrada y bastante más exprimidos que antaño, ya que a día de hoy, por ejemplo, de un motor tricilíndrico de 1000 centímetros cúbicos se sacan potencias superiores a las que antaño se sacaban, por ejemplo, en un motor V6 de 3000 centímetros cúbicos. Es por ello que ahora sí que se han reformulado el paquete de aditivos y aquí os muestro algunas diferencias que se pueden encontrar. Aquí os muestro distintos ejemplos de formulaciones de paquetes de aditivos que pertenecen a normas ya un poco más antiguas con respecto al paquete de aditivos que podemos encontrar con especificaciones con normas más modernas. Es por eso que he indicado que siempre interesa poner la última versión, ya que como he indicado son retrocompatibles. Antaño, y bueno, todavía se comercializan aceites, por ejemplo, que cumplan la norma A5V5 o norma API-SN o norma ILSA GF5. Estas tres normas ya os digo que es posible que haya aceites que cumplan las tres simultáneamente o solo dos o solo una, pero básicamente el paquete de aditivos suele ser así. Molibdeno en algunos casos llevaba, en otros no. Fósforo y zinc, concentraciones promedias, ya que a día de hoy la mayoría de aceites que se utilizan para uso civil tienen una concentración de fósforo y zinc comprendido entre 700 y 900 partes
partes por millón. En cuanto al boro, en ocasiones encontramos concentraciones reducidas de 5 o 10. Aquí he puesto un ejemplo con una concentración un poco más alta. En cuanto al magnesio, antaño la verdad es que prácticamente no se utilizaba, en este caso tan solo 13. Y en cuanto al calcio, en las versiones full SAPS, pues sí que encontrábamos concentraciones bastante elevadas. Por ejemplo, como es el caso, en torno a 3221 partes por millón. Otro ejemplo de paquete de aditivos, en este caso que pertenece a un aceite denominado Mid-SAPS, una CAC5, nuevamente que pudiese venir o no acompañado con la norma PSN o la norma ILSA GF5, pues igual, molibdeno en la mayoría de los casos no llevaban, en algunos casos sí, fósforo y zinc, eso no ha variado, concentraciones promedias, el boro igual, concentraciones promedias, en algunos casos un poquito más, en algunos casos un poquito menos, magnesio como norma general no se estaba utilizando. Y en cuanto al calcio, que aquí esta sí es la principal diferencia que solemos encontrar entre aceites versión full SAPS y versiones mid SAPS, es que el calcio es de los aditivos que más ceniza genera cuando se quema el aceite. Es por eso que la mayoría o la inmensa mayoría de aceites denominados mid SAPS vienen recortados de calcio con respecto a una versión full SAPS. Y aquí en el lado derecho podemos ver un paquete de aditivos de los que se está utilizando actualmente en las nuevas normas ACEA A7B7, la nueva norma ACEA C6, la nueva norma API-SP, así como también en la nueva norma ILSA GF6. Como podéis ver, el paquete de aditivos es mucho más completo. Por un lado lleva molibdeno, que es un aditivo que ayuda principalmente a reducir también el consumo de combustible, el sonido del motor, las vibraciones, el desgaste. En cuanto al fósforo y zinc se mantiene igual, esto no ha cambiado. El fósforo y zinc es un compuesto de aditivos que siempre vienen juntos y que se utilizan sí o sí en todos los motores y es el principal aditivo antidesgaste. En cuanto al boro, también vamos a ver concentraciones superiores a lo que estábamos acostumbrados a ver. El boro es un aditivo del cual hay distintos tipos de boro y este aditivo, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. En algunos casos la función principal que va a hacer es la de dispersante, para ayudar por un lado a mantener las partículas de suciedad que se generan dentro del motor en suspensión para que éstas puedan ser llevadas de forma más fácil hacia el filtro de aceite. En algunos casos también va a hacer función antidesgaste. Y en cuanto al magnesio, aquí sí que está jugando un papel muy importante. El magnesio junto con el calcio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante. Aquí sí que se está utilizando en concentraciones muy notablemente superiores a lo que encontrábamos antaño, y el por qué es por dos motivos principales. El primer motivo, en el caso de las mecánicas gasolina modernas de inyección directa, es que este tipo de mecánicas tienen un pequeño problemilla, y es que se genera por culpa del exceso de calcio un fenómeno bastante indeseado que se llama LSPI, picado de biela a bajas revoluciones. Esto ocurre porque se quedan partículas de calcio incandescentes dentro de la cámara de combustión, y al hacer las distintas inyecciones de combustible, que ahora las mecánicas modernas no solo realizan una, sino que hacen varias en algunos casos, pues lo que ocurre es que hace que esa inyección de combustible se autoencienda y eso genera un picado de biela. Se ha descubierto que reduciendo notablemente la concentración de calcio, como podemos ver, que tan solo 1064 partes por millón comparados con 1800 o 3200, aquí estamos hablando de 3 veces la concentración que se utilizaba anteriormente, y en este caso sustituyendo el calcio por el magnesio, pues este fenómeno tan indeseado conocido como el LSPI ya no se genera. Y en lo que respecta a las mecánicas diésel, pues también tiene una ventaja lo que es el magnesio, porque como he comentado anteriormente, en el funcionamiento de un motor se generan distintos tipos de ácidos, y estos ácidos lo que hacen es atacar los metales, y es por ello que todos los aceites tienen una reserva alcalina para estos ácidos neutralizarlos. Bien, pues se ha descubierto que en los ácidos que se generan principalmente en las mecánicas diésel, el magnesio a la hora de neutralizar este tipo de ácidos es más efectivo que el calcio. Así que siempre que se pueda, mi recomendación es que si tienes un vehículo que en el manual de usuario te recomienda normas antiguas, pues siempre intentes tirar por las versiones más modernas, las cuales son retrocompatibles. Otro dato que nos vamos a encontrar en las garrafas de aceite y que también nos aparecerá como recomendación, aparte de la norma ACEA, API o ILSAC en el manual de usuario, es la norma de homologación de constructor, como puede ser del grupo Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, etc.
Aquí también la recomendación es que como norma general se respete la norma que indica el fabricante que debes de utilizar, aunque hay que recordar que todo este tipo de normas de BMW, Mercedes, PSA, Grupo Volkswagen, etcétera, 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 todas ellas, todas sin excepción se basan en ACEA, en API e ILSAC, y ninguna tiene ningún aditivo mágico especial, ni hay ninguna norma que se haya diseñado específicamente para trabajar con un motor concreto, ya que en el 90% de las normas es puro marketing. Todas ellas se basan en ACEA, API o ILSAC y de ahí no se pueden salir. No hay ninguna variación, ni ningún misterio, ni nada. Es básicamente un sacacuartos de cara a los fabricantes de aceite, que para que en su botella puedan poner que homologa una norma concreta de BMW, de Mercedes, de Grupo PSA, de Renault, de General Motors, pues tienen que pasar por caja y pagar un disparate de dinero a las propias marcas. Aún así, salvo para usuarios avanzados en el mundillo de aceite que ya tengan conocimientos bastante amplios y sepan diferenciar qué tipo de aceite pueden utilizar pese a que no cumpla la norma, lo normal y lo más fácil es que sí, que cumpláis la norma que indica el manual de usuario. Bien, y ahora que ya más o menos hemos entendido lo que nos quiere decir el propio etiquetado del envase, vamos a ver algunos ejemplos de fichas técnicas para comprender las distintas especificaciones y las distintas características fisioquímicas que tienen los distintos aceites. Esta ficha técnica corresponde al archiconocido Castrol Edge 5W30 LL. En cuanto a las especificaciones, que estas son las que ya hemos tratado y que son las que vienen impresas en el propio etiquetado de la garrafa, nos indica que es un ACEA C3. Pues ya por lo que hemos visto se trata de un aceite que tiene que tener una viscosidad HTHS igual o superior a 3,5 y que se trata de un aceite mid-SAPS, el cual su concentración de ceniza no puede ser superior a 0,8. En cuanto a las normas, aparte de la norma ACEA C3, nos indica que cumple la norma del grupo BMW LL04, Mercedes-Benz 22931-22951, Porsche C30 y el grupo BAG 504 y 507. Todas ellas son normas que corresponden a aceites ACEA C3. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica la densidad que tiene el aceite. Ojo, no confundir con la viscosidad. Nos dice que a 15 grados tiene una densidad de 0,85. En cuanto a la viscosidad cinemática, a 100 grados nos dice que tiene una viscosidad de 11,9, y si nos vamos a la tabla SAE J300 del principio del vídeo, podemos ver que los aceites que tengan una viscosidad cinemática a 100 grados comprendida entre 9,3 y 12,5 se trata de un SAE 30, como así indica el fabricante, que se trata del Castrol Edge 5W30. En cuanto a la viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 5W, nos dice que tiene una viscosidad de 5.860 centipoises. Entonces, si nos vamos nuevamente a la tabla SAE J300, podemos ver que para poder homologar un aceite como 5W en esta prueba de viscosidad a 30 grados bajo cero no debe ser superior a 6.600 centipoises. En este caso lo cumple. Este aceite ciertamente se trata de un 5W. En cuanto a la viscosidad cinemática a 40 grados, siempre en todas las fichas técnicas vamos a ver el valor de la viscosidad cinemática a 100 grados y el valor de la viscosidad cinemática a 40 grados. ¿Y el por qué? Pues porque con este dato se puede calcular el siguiente dato, que es el índice de viscosidad. En este caso el índice de viscosidad es de 173. ¿Esto qué es lo que mide el índice de viscosidad? Pues la capacidad que tiene el aceite de cambiar de viscosidad desde que está frío hasta que se calienta. Cuanto más grande es el índice de viscosidad, por más viscosidades puede variar, digamos, el abanico de cambio que tiene el aceite es superior. En cuanto al punto de fluidez o punto de vertido, es el punto en el que el aceite se queda hecho un sólido, en el que el aceite se congela, punto de congelación. En este caso nos indica que es de 45 grados bajo cero. En cuanto al punto de inflamación, esta es una prueba que se realiza en el aceite y hay dos métodos. Uno es el método ASTM D93, como es el caso que han utilizado para esta ficha técnica, y también hay otro método que es el ASTM D92. Básicamente, para calcular este punto de inflamación, lo que se hace es una cantidad concreta de aceite, se pone a calentar y se va subiendo
subiendo gradualmente la temperatura y lo que se va haciendo es que se va pasando una llama por la superficie hasta el punto de que los propios vapores que emite el aceite se inflamen y entonces se determina el punto de inflamación. La diferencia entre el ASTM D93 y el ASTM D92 es que en el ASTM D93 el recipiente en donde se pone el aceite, que posteriormente se va calentando, está cerrado, con lo que la acumulación de gases inflamables es superior, y en el método ASTM D92 el recipiente está abierto. Como norma general, un mismo aceite, haciendo esta prueba con los dos distintos métodos, suele haber una diferencia de unos 15 grados aproximadamente, siendo mayor cantidad de grados un punto de inflamación superior con la copa abierta. El siguiente parámetro son las cenizas sulfatadas. Es la concentración de cenizas, la forma de residuo seco que queda cuando se quema el aceite. Estas cenizas no es que el fabricante le añada ceniza al aceite, sino que derivado de la concentración de aditivos utilizados, así como también del tipo de aditivos utilizados, cuando el aceite se quema genera un pequeño residuo en forma de ceniza. Estas cenizas en este caso indica que es de 0,77 y como hemos podido ver al principio del vídeo, para los aceites ACA-C3, como es el caso, aceites que se denominan mid-subs con contenido medio de cenizas, el límite máximo permitido de concentración de cenizas de 0,8 está aquí en 0,77, en este aspecto cumple. En este caso vemos la ficha técnica de otro fabricante y de otro aceite, en este caso se trata de un Motul. El modelo concreto es el XCES 5W40, también súper conocido. En cuanto a las normas, nos indica que se trata de un ACA A3B4, con lo que es un aceite full subs, como hemos visto al principio del vídeo. En cuanto a normas, también nos indica que este sí homologa la norma API-SN, y también nos indica que homologa normas de Mercedes-Benz 2265, 2295, de Porsche A40, del grupo Volkswagen 502-505, y que también se puede utilizar en donde se requiera la norma BMW LL01, grupo Chrysler 12991, Fiat 9.5535H2, M2, N2, Z2, General Motors, la LLB025, grupo Renault, así como también de PSA. En cuanto a las propiedades, pues nos indica que se trata de un SAE 5W40 con una densidad relativa a 20 grados de 0,851. Aquí también nuevamente nos da dos datos, la viscosidad a 40 grados y la viscosidad a 100 grados, 85,4 y 14,2. Si nos vamos a la tabla SAE J300 que hemos visto anteriormente, podemos ver que para que un fabricante pueda homologar un aceite como SAE 40, su viscosidad cinemática a 100 grados tiene que estar comprendida entre 12,5 y 16,3, en este caso lo cumple. Más datos que nos indica el fabricante en la ficha técnica, la viscosidad HTHS, en este caso sí la indica que es de 3,7. Para poder homologar un aceite con la norma ACA3B4 es obligatorio que su viscosidad HTHS, como hemos visto al principio del vídeo, sea igual o superior a 3,5, en este caso lo cumple. El índice de viscosidad que esté como indicado es un dato que se calcula teniendo en cuenta la viscosidad cinemática a 40 grados y a 100 grados, 172. Punto de congelación, en este caso tan solo 36 grados bajo cero. El Castrol que hemos visto antes congela a menor temperatura. En cuanto a las cenizas sulfatadas, aquí nos dice 1,10. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos delante, independientemente de que veamos si es una CA3B4 o no, automáticamente sabemos que estamos delante de un aceite denominado full subs, ya que los aceites mid subs, como hemos visto al principio del vídeo, tiene un límite máximo permitido de concentración de cenizas de 0,8 y los aceites low subs un límite máximo permitido de 0,5. Los aceites full subs su límite es 1,6. En cuanto al TBN, este sí es un dato que no hemos visto anteriormente y que algunos fabricantes sí que lo indican, otros no. El TBN mide la reserva alcalina, la alcalinidad que tiene el aceite. ¿Esto qué quiere decir? Pues la alcalinidad mide la capacidad que tiene el aceite de ir neutralizando distintos tipos de ácido que se forman en la quema de combustible. El combustible contiene distintos tipos de componentes, entre ellos por ejemplo azufre. El azufre en contacto con humedad y alta temperatura se termina transformando en distintos tipos de ácido, así como también el propio aceite contiene en mayor o menor medida una pequeña concentración de azufre derivado de los propios aditivos utilizados y de la calidad de la base. Cuanto peor es la calidad de la base, más concentración de azufre tiene. Pues bueno, el tema es que distintos componentes en combinación con temperatura y humedad se terminan transformando en ácidos. El más conocido es el ácido sulfúrico y esto es totalmente corrosivo. Esto va a atacar tanto a los componentes metálicos
químicos como la goma y la junta. Como he indicado al principio del vídeo, los aceites, además de mantener el motor limpio, refrigerado y lubricado, una de sus funciones es evitar la corrosión. Esta reserva alcalina mide la capacidad que tiene el aceite a la hora de ir neutralizando estos distintos tipos de ácido que se forman dentro del motor. Y en este caso también nos indica el punto de inflamación con el método ASTM de 92. En este caso la prueba es muy parecida a la que hemos visto en el Castrol, pero en este caso el recipiente en donde se pone el aceite y que se calienta hasta ver a qué temperatura se empiezan a inflamar los gases que emanan de él. En este caso se utiliza con el envase abierto, de la otra forma se hace con el envase cerrado con una tapa encima, y en este caso nos está indicando una temperatura de 232 grados. Y en esta otra ficha técnica mucho más completa, en este caso se trata de un aceite Ravenol, un fabricante alemán. El fabricante en la parte baja nos indica que se trata de un 0W30, que se trata de un aceite ACAC2. El tipo de aceite nos dice Voll synthetisch, que quiere decir completamente sintético en alemán. Nos indica como homologa la norma BMW LL12FE, así como también la norma del grupo Mercedes-Benz 2951, y también es compatible en donde se requieran las distintas normas que podéis ver ahí de Chrysler, Fiat, Iveco, Jaguar Land Rover y grupo PSA. Podemos ver que también, al igual que en los otros aceites, nos indica la densidad 844. Aquí también nos aparece el aspecto visual, que es amarillo marrón, viscosidad cinemática a 100 grados 9,4, viscosidad cinemática a 40 grados 47,3, índice de viscosidad 186. En cuanto a la viscosidad HTHS a 150 grados, en este caso nos está indicando que es de 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un aceite considerado ahorrador de combustible, como así exige la norma ACAC2. Aquí también un dato muy importante, que en el aspecto de las pruebas que se realizan a temperaturas bajo cero para determinar si el aceite es, por ejemplo, un 0W, como es el caso, o un 5W o un 10W, nos da por un lado la viscosidad que tiene este aceite a 35 grados bajo cero, que es de 4800, y la simulación de bombeo a 40 grados bajo cero, que es de 12300. Si nos vamos nuevamente a la tabla SAE J300, podemos ver que, por ejemplo, para poder homologar un aceite como 0W, como es este caso de este Ravenol, nos indica que a 35 grados su viscosidad máxima ha de ser de 6200, lo cumple. En cuanto a la simulación de bombeo a 40 grados bajo cero, la viscosidad máxima que puede tener es de 60.000, lo cumple. Y también en cuanto a la viscosidad en caliente a 100 grados, nos indica que para poder homologar un aceite como SAE 30, como es este caso, su viscosidad cinemática a 100 grados debe de estar comprendida entre 9,3 y 12,5, que nuevamente lo cumple. Y en cuanto a la viscosidad HTHS, tiene que ser igual o superior a 2,9, que nuevamente también lo cumple. También nos indica que el punto de vertido, punto de fluidez, es de 57 grados bajo cero, para que os vayáis familiarizando cuando en un aceite se ha utilizado una base buena de calidad. Como norma general, si bien es cierto no siempre, pero como norma general ya este dato nos sirve para intuir que se ha utilizado una buena base, a diferencia de, por ejemplo, los otros puntos de congelación. Ojo, y nuevamente indico que es como norma general, hay pequeñas excepciones. Aquí también se ha realizado una prueba que en los otros aceites el fabricante no ha mostrado, que es otra propiedad que tiene el aceite, que es el porcentaje de evaporación, conocido como NOAC. Para calcular este porcentaje, lo que se hace es que se va calentando el aceite en un recipiente y se mantiene durante una hora a 250 grados y se calcula el volumen de aceite que se ha perdido por evaporación. En este caso nos indica que es de un 9%. En cuanto al punto de inflamación, nuevamente nos indica de 236 grados. TBN, nuevamente, como así nos indicaba el Motul, en este caso mide la reserva alcalina, la capacidad que tiene el aceite de ir neutralizando distintos tipos de ácido que se generan dentro del motor. Nos indica que un valor es de 9,4, y en cuanto a la concentración de cenizas nos indica que es de 0,76. Nuevamente, como hemos visto al principio del vídeo, para poder homologar un aceite como Mid-SAPS, una CAC2 como es el caso, su concentración máxima de cenizas permitida tiene que estar por debajo de 0,8
y en este caso lo cumple. Estas muestras que os he puesto es para que a los que seáis nuevos en el mundillo de aceite, pues os vayáis familiarizando un poco con las distintas características técnicas que tienen, especificaciones, y poco a poco a ojímetro automáticamente nada más ver, por ejemplo, lo que es la viscosidad cinemática a 100 grados, lo que es la concentración de cenizas, así como también lo que es la viscosidad HTHS, en el caso de que el fabricante la publique o la indique en su ficha técnica, vosotros automáticamente os vais a dar cuenta y vais a poder identificar de qué tipo de aceite se trata. Automáticamente vais a saber si se trata de un aceite full SAPS o mid SAP, vais a saber si se trata de un SAE 30, un SAE 40, vais a poder comprobar si se trata de un aceite que sea o no ahorrador de combustible, que pueda ser por ejemplo un C2, y esto poco a poco con un poco de experiencia y a base de ver distintas fichas técnicas, esto ya os saldrá de forma automática. Bien, ahora que ya hemos visto lo que significa todo el serigrafiado y todas las características que nos indican los fabricantes en el etiquetado, como es la viscosidad, como son las normas API, ACEA, ILSAC, así como también hemos visto también las fichas técnicas, que es lo que nos indica las propiedades que tiene el aceite en cuestión. Ahora sí que vamos a pasar a un nivel superior, que es ver y descifrar qué tipo de composición, qué tipo de compuestos, qué tipo de ingredientes ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite. Y aquí es donde de verdad vamos a poder ver diferentes calidades y vamos a poder determinar lo que es un aceite gama alta de un aceite que no lo es. Todos los aceites de motor están conformados o formulados principalmente por dos compuestos, que son, por un lado, la base utilizada, que es lo que es el fluido, el líquido, la composición, el material que se ha utilizado para lo que es el principal componente, que es la base, que suele ser en torno a un 80, 85, casi un 90% de la formulación total del aceite, y también un paquete de aditivos, que dependiendo del tipo de aditivos suele tener una concentración comprendida entre un 10, un 15, un 20% aproximadamente. En cuanto a la base utilizada, es lo que nos va a determinar si un aceite se trata de un aceite mineral o de un aceite sintético. Entraría también dentro de la ecuación lo que se conocen coloquialmente como aceites semisintéticos. En lo que a las bases que se utilizan para la formulación de aceites de motores, la propia API, que es el Instituto Americano del Petróleo, del cual hemos visto distintas normas al principio del vídeo, clasifica las bases en estas 5 categorías. Hay las 3 primeras categorías, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que son bases que se obtienen de origen mineral, del crudo, y luego hay 2 bases que son las que realmente incluso la propia API considera como 100% sintéticas, ya que son moléculas creadas en laboratorio. Son las bases que pertenecen al grupo 4 y las bases que pertenecen al grupo 5. Las bases que pertenecen al grupo 1, 2 y 3, como he indicado, son bases que se consideran minerales, ya que su origen es mineral, se obtienen del petróleo. Las bases grupo 1 y 2 en los aceites de motor actuales ya prácticamente están en desuso, salvo algunos fabricantes, algunos modelos concretos en unas viscosidades concretas como 20W50, 15W40, que ya prácticamente la mayoría de mecánicas modernas están en desuso. Pues lo que se hace es que se saca el crudo del fondo de la tierra, de las torres petrolíferas, y se somete a una serie de procesos en donde se rompen las cadenas moleculares, se depuran y se limpian para a ese petróleo crudo darle una estabilidad y unas características que lo hagan utilizable para la formulación de bases de aceite. Conforme el sistema de refinado y de tratamiento de pureza y limpieza que sufra esa base derivada del petróleo, conforme es más complejo, se obtiene una mejor base. A grandes rasgos podemos decir que las bases grupo 1 llevan un tratamiento muy liviano, son los que mayor concentración de azufre contienen y los que peores características tienen. Luego tenemos el grupo 2, que este sí que es el que se suele utilizar aún, pero ya os digo, en viscosidades altas. Algún 10W40 también hay por ahí que utiliza un mix de base grupo 2 y grupo 3, y la base grupo 3, que es el que se conoce coloquialmente como aceite hidrocraqueado, que lo que se hace es que se le da un bombardeo a alta temperatura y alta presión con hidrógeno al crudo, y con ello se depura
y se limpia, se reordenan sus cadenas moleculares y se hace una base mucho más limpia, mucho más estable y mucho más apropiada para su uso en aceite de motor. Esta base en realidad es la que podemos considerar como semisintética, aunque en realidad no lo es, pero sí que es verdad que es una base mineral muy modificada, y el problema está que muchos fabricantes venden aceites que son completamente de esta base grupo 3 y lo venden como 100% sintéticos cuando en realidad no lo son. En honor a la verdad, sería tan correcto decir que este tipo de base es semisintética como decir que es semimineral. Lo que pasa es que semimineral de cara al público no queda tan bien. Dentro del grupo 3 podemos clasificar también una categoría de base utilizada por el fabricante Shell, así como también Pennzoil, algunos modelos de Mobil 1, que se llama base GTL, Gas to Liquid, que consiste en un procedimiento en el cual se obtiene una base a través de la licuación del gas natural. Al no ser una base proveniente directamente del petróleo, no es una base HC, se considera como dentro de un subgrupo dentro de los grupos 3, conocido coloquialmente como grupo 3 Plus, y la verdad es que a día de hoy se ha conseguido que tenga muy buenas propiedades, buenos puntos de inflamación, buenos puntos de congelación y la verdad que también una buena película de aceite protectora. En las bases grupo 4 están los PAO. Los PAO es un tipo de base o unos tipos de base que se obtienen del gas etileno. Se combinan moléculas de este gas etileno con distintas alfaoelinas y así se obtiene polialfaoelinas. El PAO tiene una serie de propiedades que a día de hoy no llegan a conseguir todavía aceites hidrocraqueados. De forma natural y sin ningún tipo de aditivo adicional, es la base que de por sí soporta mayores puntos de inflamación, menores puntos de congelación, estamos hablando de 70 grados bajo cero o 280 grados, incluso algunas bases PAO llegan a los 300 grados y también se consiguen muy bajos puntos de evaporación y también una resistencia muy buena a la oxidación. En cuanto al grupo 5, aquí no especifica qué tipo de base es, simplemente nos indica que son el resto de bases que no pertenezcan a ninguno de los otros grupos, que no sean ni una base mineral ni una base que sea PAO. ¿Qué tipo de compuestos entran en esta categoría? Pues principalmente los distintos tipos de ésteres, también entrarían dentro de esta categoría los aceites denominados PAG, y aquí también en esta categoría, dentro de las bases que se utilizan o de los componentes que se utilizan para la formulación de aceite de motor, entrarían otros compuestos conocidos como naftalenos alquilados. Estos compuestos, que pertenecen a las bases grupo 5, lo que aportan principalmente mucha lubricidad, de forma que cualquier pieza que esté impregnada en este tipo de aceite tiene mucho más resbalamiento cuando hace contacto con otros materiales. También da mucha miscibilidad, que eso ayuda a que los aditivos que contiene el aceite trabajen mejor, de forma más eficiente. También ayuda a mantener el motor por dentro más limpio, independientemente de que aparte se añadan aditivos específicos detergentes para tal fin. Aportan también polaridad, de forma que ayuda a que el aceite se quede adherido a las superficies del metal, y también ayudan a crear una película de aceite más resistente. En la mayoría de los casos nos vamos a encontrar muchos fabricantes que utilizan solo un tipo de base, como suele ser la base grupo 3, conocida como HC. La inmensa mayoría de aceites que hay actualmente en el mercado se componen íntegramente por este tipo de base, y hay otros fabricantes que hacen aceites que son gama alta, que aquí es donde sí que hay verdaderas diferencias entre un aceite del montón y aceites top, que lo que hacen es combinar distintos tipos de base. Así, por ejemplo, podemos tener distintas combinaciones de aceite, por ejemplo, aceites que sean base grupo 1 o base grupo 2, más aditivos. Esto sería el aceite más básico que hay actualmente en el mercado. Ya os digo, suelen ser algunos 20W50 y 15W40, lo que suele ser este tipo de combinación. Luego podemos tener otro tipo de combinaciones, como son bases pertenecientes al grupo 3 mezclados con aceite mineral. Luego también podemos encontrarnos bases completamente HC o bases completamente GTL más su paquete de aditivos, combinaciones de PAO y base grupo 3, también aceites que son en su inmensa mayoría aceites base PAO, también combinaciones con base grupo 3 más éster, base grupo PAO más éster, combinaciones de PAO más éster más base grupo 3. Aquí la verdad es que el abanico de posibilidades es muy amplio.
¿Y por qué es recomendable utilizar aceites en los cuales el fabricante haya utilizado compuestos pertenecientes a distintos tipos de base, como son las bases grupo 4 o las bases grupo 5? Pues que el resultado va a ser un aceite mucho más completo. De todas las bases que se utilizan para la formulación del aceite, ninguna es perfecta, a todas se le puede sacar un pero, todas tienen una pequeña carencia, así como también todas destacan especialmente en algo, y combinándolas todas juntas obtenemos lo mejor de cada una de ellas. Y junto a una buena base, también es interesante que el aceite que estemos utilizando utilice también un buen paquete de aditivos. Los aditivos, ¿qué funciones cumplen? Pues distintas funciones. Tenemos aditivos que hacen función de dispersante, también para mantener las partículas en suspensión. También tenemos aditivos que reducen la formación de espuma. Tenemos polímeros espesantes para que el fabricante pueda darle la viscosidad concreta deseada. También tenemos depresores del punto de congelación, tenemos detergentes, tenemos antioxidantes, tenemos aditivos de extrema presión y antidesgaste, tenemos aditivos inhibidores de la corrosión, así como también tenemos aditivos modificadores de fricción. ¿Y por qué es importante utilizar en nuestros motores aceites que por un lado tengan una buena base y por otro lado tengan un buen paquete de aditivos? En muchas ocasiones he oído en foros a gente, comerciales que venden aceite y demás, que lo importante de un aceite son los aditivos. Bien, los aditivos son importantes, pero sin una buena base no es un aceite completo. Y aquí en esta imagen os explico el porqué. En un motor se producen estos tres tipos de lubricación, dependiendo de la carga de trabajo, la temperatura, las revoluciones y la presión del aceite. Por un lado tenemos la lubricación hidrodinámica, que aquí la película del aceite es lo suficientemente resistente como para mantener las piezas separadas y que no haya ningún tipo de contacto entre ellas. En este tipo de lubricación, que es la más deseada, es solo la base del aceite la que está protegiendo al motor del desgaste. Luego tenemos la lubricación mixta, que aquí sí que la película del aceite ya es lo suficientemente delgada como para que ya los componentes internos del motor empiecen a friccionar. Aquí en este punto ya empieza a hacer su función tanto la base como también los paquetes de aditivos. Y ya el último punto y el más peligroso y perjudicial para el motor es la lubricación límite, también conocida como seca. En este punto ya no hay película de aceite alguna y la única barrera protectora que tenemos para que los componentes internos no se dañen y gripe el motor son los propios aditivos antidesgaste que han quedado adheridos a la superficie del metal. Es por ello que necesitamos, por un lado, una buena base para que en las mayores circunstancias posibles el motor siempre esté trabajando en lubricación hidrodinámica, y también necesitamos un buen paquete de aditivos para que en los momentos en donde los componentes internos del motor estén trabajando en lubricación mixta y en lubricación límite o seca no haya desgaste. ¿Y qué diferencias de precio hay de cara a los fabricantes de aceite cuando compran las materias primas para formular los aceites? Pues lo que son los paquetes de aditivos no he podido encontrar precios, pero sí que tengo precios en cuanto a las bases, y si bien son algo desactualizadas, estoy seguro que a día de hoy la diferencia de precios se mantienen. En cuanto al precio de las bases, en el año 2019, muy posiblemente a día de hoy sean algo más elevadas. Una tonelada de base grupo 3 o grupo 3 Plus rondaba los $750-780, una tonelada de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4 en torno a los $2.700 la tonelada. Y en cuanto al éster, los ésteres gama alta, que son de entre toda la gran familia de éster que se pueden utilizar para la formulación de aceites, es el éster de poliol, también conocido como poliéster o por las siglas POE, llegaban a costar, y a día de hoy seguro que están incluso más caros, sobre $6.000 la tonelada. Fijaros la diferencia de precio que hay en las materias primas y lo barato que le sale a un fabricante hacer un aceite base HC con respecto a hacer un aceite que contenga PAO y que contenga éster. Y de cara al usuario, ¿se refleja esta diferencia de precio? Bien, pues como norma general sí, los aceites base HC suelen ser más económicos que los aceites que contienen PAO o que contienen éster, pero en muchos casos nos encontramos con que la diferencia de precio es ridícula. Podemos encontrar aceites base HC que te cuesten un precio y luego te miras un aceite un poco superior que contiene PAO y que contiene éster y hay 10 euros de diferencia.
o 15. E incluso en algunos casos nos hemos encontrado aceites base HC que los fabricantes los venden más caros que otros fabricantes sus modelos con PAO y con éster. ¿Y cómo podemos saber qué materia prima han utilizado los fabricantes para la elaboración del aceite? Pues mandándolo a analizar al laboratorio. En el laboratorio se le puede hacer lo que se llama una espectroscopia infrarroja, que se ve tal que así, una imagen con una serie de crestas, bien se pueden ver con la cresta apuntando hacia arriba o bien con la cresta apuntando hacia abajo, y esto lo que determina es cada componente, digamos, crea un tipo de cresta en una zona determinada. Ese tipo de cresta puede ser más o menos pronunciada o directamente ser una cresta inexistente. Si bien esta no es una ciencia exacta, es a día de hoy el método más eficaz y el más fiable para poder determinar qué tipo de compuesto ha podido utilizar el fabricante para la elaboración del aceite. Tenemos, por ejemplo, esta espectroscopia, que se trata de una base mineral pura, sin ningún tipo de aditivo, sin ningún tipo de arreglo, ni mezcla, nada. Esto es tal cual viene la base mineral pura que compran los fabricantes para la elaboración del aceite. Como podemos ver, la cresta que se forma en 722 no llega a tocar la línea de 1. Eso es señal de que es una base mineral. Luego tenemos, por ejemplo, esta otra espectroscopia, que nuevamente se trata de una base pura, sin ningún tipo de aditivo, pero en este caso se trata de un aceite base grupo 3, lo que se conoce actualmente como VHVI, que digamos es la gama alta dentro de los aceites base HC, junto con las bases GTL que utiliza el fabricante Shell. Como podemos ver, la cresta de 722 está completamente alineada con la línea de 1. En esta otra espectroscopia podemos ver un análisis de una base PAO pura, nuevamente sin mezclar con ningún otro tipo de base, sin añadir ningún tipo de aditivo ni nada de nada. Así es conforme viene cuando los fabricantes de aceite se lo compran a los productores de base. En este caso, la cresta, podemos ver la de 722, supera holgadamente la línea de 1, señal que esta base es PAO. Aquí en otra espectroscopia podemos ver cómo se aprecia una base éster pura y dura, sin ningún tipo de aditivos, sin mezclar con ningún otro tipo de base. Aquí lo que podemos ver sobre todo, y que nos va a servir como guía cuando esta base se mezcle con otras bases para formular ya aceites terminados, es la cresta que se forma en torno a 1740-1750, que vemos que es muy pronunciada. Esta es la que va a resaltar una vez que esta base se mezcle con otras bases para terminar un aceite. Y aquí en otra espectroscopia, en este caso es un aceite que contiene base PAO, que como podemos ver la cresta de 722 es notablemente pronunciada y supera holgadamente la línea de 1, pero hay unas microcrestas que se forman desde la línea de 1000 hasta la cresta de 722 aproximadamente. Veis que hay como una pequeña cordillera de crestas. Eso es señal que este aceite concreto contiene naftalenos alquilados, que junto con el éster y el PAG pertenecen a las bases grupo 5. Y aquí por último la espectroscopia. Este sí ya es un aceite terminado y como podemos ver, por un lado tiene elevada la cresta que se forma en torno a 1750. Esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. Este aceite indudablemente contiene éster, que es una base que pertenece al grupo 5. También vemos esas microcrestas que forman una cordillera. Justo al lado de la cresta de 722, esa pequeña cresta de cordillera que se forma, digamos, entre la franja de 900 y 722 aproximadamente. Eso es señal que este aceite también contiene naftalenos alquilados, también una base que pertenece al grupo 5. Y por último, y no menos importante, la cresta que se forma en 722, que es muy pronunciada, está notablemente por encima de la línea de 1, señal que también la base predominante utilizada para la formulación de este aceite se trata de aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Así que, como podemos ver, para la formulación de este aceite ha utilizado dos tipos de grupo base 5, como es el éster y los naftalenos alquilados, y también base grupo 4. Esto a grandes rasgos es una pequeña obra de arte dentro de las formulaciones de aceite que podemos encontrar hoy día en el mercado. Y el uso de una mejor base y un mejor paquete de aditivos se puede diferenciar en un análisis de laboratorio, pues también. Aquí como ejemplo he puesto en el lado izquierdo un aceite normal y corriente y en el lado derecho un aceite gama alta. Ambos aceites
aceites cumplen la misma norma de homologación y están destinados para su uso en el mismo motor. Y ahora vamos a ver las diferencias. En cuanto a la viscosidad no vamos a entrar, ya que ambos se tratan de un 5W30, ambos son ACAC3 y siempre hay pequeñas variaciones. En cuanto al TBN, el TBN, como he indicado al principio del vídeo, es la barrera protectora que tiene el aceite frente a los ácidos que se generan en el funcionamiento normal de un motor. Uno tiene 5,8, el otro tiene 8,99. En cuanto a las cenizas, ambos están a la par, ya que ambos son ACAC3. Punto de congelación, uno congela a 36 grados bajo cero y el otro a 61 grados bajo cero. Punto de inflamación, uno inflama a 223 grados, el otro a 246 grados. El aceite gama alta es mucho más estable tanto a bajas temperaturas como a altas temperaturas. En cuanto al porcentaje de evaporación, el NOAC, el aceite más barato, tiene más volatilidad. Tiene un 10% de evaporación frente a un 6,2% de evaporación que tiene el modelo gama alta. ¿Esto en qué se traduce a la hora de funcionar dentro de un motor? Pues que al evaporarse más el aceite más sencillo, todo ese aceite que se pierde por evaporación va a repercutir en que baje el propio nivel de aceite. Aparte, esos gases que se evaporan vienen mezclados también con partes de combustible y hollín y no se liberan a la atmósfera, sino que son recirculados a través de la válvula PCV hacia el colector de admisión y esos gases sucios se vuelven a meter al motor. Eso ocasiona también una excesiva acumulación de suciedad en las válvulas de admisión. En cuanto al azufre, ambos están a la par y en cuanto al paquete de aditivos, molibdeno el modelo sencillo no contiene, el modelo gama alta sí contiene. E incluso hay modelos también que, como hemos visto anteriormente, que el molibdeno tiene mayor concentración. Molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción y ayuda a reducir el consumo de combustible, el sonido del motor y el desgaste. Fósforo y zinc andan más o menos a la par. En la mayoría de aceites para uso civil la concentración que solemos encontrar está entre 700 y 900. El boro, el modelo sencillo, utiliza nada más que 3 partes por millón, una concentración muy homeopática. El modelo gama alta, 560 partes por millón. Como he comentado anteriormente, el boro cumple distintas funciones y por un lado hace función de dispersante y también hace función antidesgaste. Magnesio, en este caso ninguno de los dos tiene ninguna concentración fuera de lo normal, aunque hay que reconocer que el modelo gama alta lleva el triple. Y en cuanto al calcio, pues también aquí vemos que tiene una mayor concentración. ¿Esto en qué se traduce? Pues que el motor va a trabajar mucho mejor con el modelo de aceite gama alta que con el modelo más sencillo. Y el utilizar un aceite de mayor calidad ya no está en la obsesión de reducir al mínimo el desgaste de los componentes internos del motor. Por suerte aquí en Europa la mayoría de aceites que se comercializan, independientemente de la base que se utilice, son de una calidad más que aceptable. Aceites malos como tal no se suelen comercializar, al menos aquí en Europa. Además, los combustibles son de bastante calidad y eso ayuda a que no se degraden tan rápido los aceites. Ahora bien, la diferencia muy importante entre utilizar un aceite sencillo y un aceite gama alta está en lo que yo llamo la calidad de rodadura. Con la calidad de rodadura me refiero a que al pasar de un aceite sencillo a un aceite un poco mejor, tampoco hace falta irse a un aceite de 100 euros la garrafa de 5 litros. ¿Qué te digo yo? Pues si te estás comprando un aceite de 30 a 35 euros, incluso hay gente que se compra aceites de 25 euros, que para el siguiente cambio inviertas, ¿qué te digo yo? 20 euros más. ¿Qué son 20 euros? Pues un aceite un poco mejor. ¿Y qué vas a notar? Pues que a la hora de arrancar el motor, notas incluso que a la hora de girar la llave como que el motor va más suelto, que le cuesta menos al motor girar para arrancar, que vibra menos, tanto estando frío hasta que se calienta, ese periodo de varios minutos en el que el motor al principio, cuando está frío, sí que se nota un poco espeso, con peor tacto. Pues ese tramo, ese tiempo que transcurre, ese procedimiento desde que el motor está frío hasta que se calienta, el motor ya suena mejor. Una vez caliente, vibra menos, suena menos, es más agradable. En cuanto a la hora de conducirlo, puedes notar que consume menos combustible, consume menos aceite. A la hora de acelerar, por ejemplo, al incorporarte a una autovía, adelantar un coche, notas que el motor está más vivo, que sube más rápido de revoluciones y eso se traduce en una mejor experiencia de conducción. Así que desde aquí os animo que, al menos por probar, para el siguiente cambio de aceite, hagáis por poner un aceite un poquito mejor que el que lleváis actualmente.
Y para saber qué aceites puedes poner que sean mejor que el que estás utilizando actualmente, pues te toca mirarte los vídeos que tengo en el canal en donde desgrano toda la composición, todas las propiedades, los puntos fuertes y los puntos flojos de todos los aceites. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.